Muchos relatos se han escuchado acerca del general de policía Leonel Sauceda Guifarro en cuanto a la estrecha relación que este tuvo con los más grandes capos y carteles en Honduras, siendo mencionado en varias ocasiones en juicios realizados en la Corte Sur de Nueva York, donde su nombre aparece en varios documentos y testimonios manejados por fiscales estadounidenses como el co-conspirador número 9. Pues durante el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez en dicha corte se hizo mención sobre un laboratorio propiedad de Fuentes Ramírez, el cual fue intervenido por la Policía Nacional, donde se menciona a Leonel Sauceda Guifarro como uno de los tantos oficiales que facilitaba información sensible que manejaba la Secretaría de Seguridad en cuanto a operativos e investigaciones contra este capo antes mencionado y que hoy está cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Como sabrán, Giovanni Fuentes era el amo y señor de gran parte de Choloma en el departamento de Cortés, siendo este el dueño de extensas manzanas de terreno en la cordillera del Merendón, siendo un lugar llamado Cerro Negro el punto elegido por este capo para montar su laboratorio de narcóticos, el cual llegó a producir entre 200 y 300 kilos por mes según se conoció en documentos publicados por la Fiscalía de Nueva York. También se supo que David Leonel Rivera Maradiaga no quiso ser parte de este laboratorio porque decía que era más seguro traer la mercancía desde Colombia y no producirla en Honduras. Aunque estos dos capos llegaron a un acuerdo el cual consistía que Fuentes Ramírez movería tanto la mercancía de los cachiros como su propia mercancía producida en su laboratorio de Cerro Negro. Fue entonces que Fuentes Ramírez comenzó a llevar tanto la mercancía de los cachiros así como la suya propia a un rancho propiedad de Juan Carlos Bonilla Valladares y en otras ocasiones a un rancho propiedad del cartel de los Valle Valle, con lo cual el negocio iba en viento en popa hasta inicios del año 2010 cuando comenzaron las investigaciones de que en ese lugar llegaban y salían personas fuertemente armadas, por lo que las autoridades policiales comenzaron las investigaciones. Ya para el día 9 de marzo del año 2011 las autoridades allanaron este laboratorio propiedad de Fuentes Ramírez. 6 meses les tomó a las autoridades policiales encontrar el primer laboratorio que funcionaba en una zona remota de la aldea Cerro Negro en este municipio. Tras confirmarse la operación, 48 horas antes, las autoridades planificaron el operativo que desplazó en horas de la madrugada a varias unidades de la Policía Nacional, quienes rodearon parte de la propiedad. Pero al parecer oficiales corruptos como Leonel Sauceda, quien en esos años era el vocero de la Policía Nacional y quien era cercano al ministro de Seguridad Óscar Álvarez, alertaron con anticipación del operativo hacia este laboratorio, motivo por el cual las autoridades no encontraron a nadie en dicho lugar. En la inspección se encontraron las 2 instalaciones rústicas donde se supone que en horas nocturnas se procesaba la mercancía. El equipo sofisticado estaba en el lugar encontrándose los químicos, pesas, microondas, tanques de oxígeno, generadores eléctricos con todos los accesorios para realizar el procesamiento de la misma. El ministro y viceministro de Seguridad junto al jefe de la policía de la zona noroccidental encabezaron la operación y se esperaba que en las próximas horas llegaran los especialistas de la policía colombiana quienes determinarían la cantidad de mercancía que se generaba en dicho laboratorio. A la 1 de la mañana los equipos policiales comenzaron el desplazamiento hacia las propiedades donde se determinaba que se encontraba en funcionamiento este laboratorio. Solo los rastros de las acciones ilícitas que desconocidos hacían en las 2 champas rústicas donde se encontraban los equipos para el procesamiento de la mercancía. El lugar estaba escondido en medio de la montaña y la casa principal simulaba un beneficio de café donde fueron encontrados varios generadores eléctricos, depósitos de químicos y las microondas para el secado de la mercancía. Abandonados fueron encontrados 2 vehículos, un pick-up doble tracción color rojo con placa PDG 5436 y el otro un Mazda color blanco con placa PP 02091. Uno de ellos aparecía a nombre de un arrendador y el otro se investigaba para determinar si tenía reporte de robo. Mientras tanto, quien era ministro de Seguridad de esos años, Óscar Álvarez, dijo lo siguiente ante los medios de comunicación. Hace 10 días nos describieron este lugar, después de un trabajo de 6 meses con agentes que nos decían que en esta zona había algo raro, y mandamos y buscamos informantes hasta que uno de ellos nos dijo que había una cosa rara en este cafetal.
Procesamos la información y hace 48 horas decidimos operar y llegamos en la madrugada con el equipo por el río y por tierra. No encontramos gente aquí, pero sí puedo asegurar que la infraestructura la vamos a destruir porque este es un gran logro, y esto no va a seguir funcionando en este lugar para acciones ilícitas. En la segunda propiedad, que está al otro extremo de la calle de tierra y bajando un cafetal, se encontró el narcolaboratorio, donde estaban todos los elementos necesarios para el procesamiento de la mercancía. Químicos, pesas, depósitos para las soluciones químicas para el empaque y los sellos, o marcas que utilizaban para imprimir la figura de un venado con la identidad de la carga. La prensa encontrada tiene la figura de un venado y vamos a consultar a la DEA y a la policía colombiana a quien pertenece en los archivos de ellos la marca del venado porque cada grupo tiene su simbología. Hay ciertos indicios de que podría ser el cartel de Sinaloa el que tenga la jurisdicción de este narcolaboratorio, dijo Óscar Álvarez en sus declaraciones. Reiteró que a nivel de investigación se mencionaba que el cartel de Sinaloa era el que manejaba el laboratorio, pero para ello necesitaban un socio local porque un mexicano no podía venir solo hasta estas montañas a armar este laboratorio. El mexicano necesita un socio local, es al que estamos buscando para ver de qué manera reducirle la responsabilidad y procesar contra él y caerle todo el peso de la ley. Aseguró que desconocía que policías estuvieran al tanto de lo que ocurría en esta zona montañosa, pero fue contundente al advertirles que no toleraría que estos policías estuvieran implicados en actos delictivos. Voy a hacer una misión en mi vida. Dios y el pueblo hondureño son mis testigos de que el policía que lo agarre en actos de corrupción y sobre todo en casos de crimen organizado, voy a utilizar todos mis recursos para hundirlo y meterlo a la cárcel, expresó el ministro de Seguridad Óscar Álvarez. Aseguró que tenía trabajando a las unidades de contrainteligencia y asuntos internos, porque no podía permitir que unos pocos policías ensuciaran a toda una institución. Cuéntame del laboratorio en Cerro Negro. Hace muchos años había un laboratorio que se descubrió en una de las propiedades que era de don Fajarufe. ¿Okay? ¿Laboratorio de qué? Se supone que dice que era de cocaína, pero ahí nunca hallaron nada. Ahí nunca encontraron nada. Hicieron con un gran show con eso ahí en Honduras. Estaban, no recuerdo qué ministros estaban por ahí. Y se investigaron, resulta que supuestamente era de una persona, de un beliceño y todo eso. Yo incluso fui a declarar a mi país con eso porque se siguió en una línea de investigación. El laboratorio clandestino fue equipado con toda la tecnología para el procesamiento, por lo que las autoridades afirmaron que el mismo es una copia exacta de los laboratorios colombianos. Este laboratorio es mucho más grande del promedio que hemos visto en Colombia. Es impresionante porque tiene la misma estructura y la misma forma. Vamos a esperar que nos ayuden a determinar la capacidad de esta infraestructura, que es la primera que se encuentra en el país. La estructura, la manera como está todo el cableado, la manera como están hechas las dos champas que fueron ubicadas de manera de que quedaran escondidas, nos hace ver que todo esto fue diseñado minuciosamente. El proceso es extremadamente técnico, físico y químico, pero ellos lo han hecho tan fácil de comprenderlo, tan rústico que vemos que esto no es así de fácil. Las instalaciones eléctricas tienen polvo a tierra, generadores con su caja de controles que vemos que dependen de la misma casa. Si se busca desde el aire la ubicación de este lugar, es imposible verlo porque se ha mantenido entre la vegetación. No cabe duda que son conceptos importantes, expresó Armando Calidonio, viceministro de Seguridad. La materia prima con la que trabajaban en el laboratorio rústico hace suponer que venía desde Sudamérica y llegaban en tabletas, para luego ser procesadas en el local que se había habilitado al fondo de la finca de café. El tener un motor de 20 kV eléctrico ayudaba a generar electricidad para tener luz en el laboratorio y realizar el procesamiento en horas de la noche. Las pocas informaciones que proporcionaron los aldeanos a las autoridades revelan que en la zona el flujo de helicópteros y vehículos era constante. Las pocas cosas que logramos obtener de los pobladores es que ellos observaron que entraron carros de lujo y que aterrizaban helicópteros que venían desde Guatemala. No lo podemos afirmar porque no tenemos la matrícula de las naves, pero la gente asegura que venían de Guatemala y hasta esa zona llegaban carros de lujo muy constantemente.
Otro detalle que se nos ha brindado es que las personas que permanecían en estas propiedades tenían acentos mexicanos. Comprobar la existencia de este laboratorio ha generado que las autoridades policiales de Honduras soliciten ayuda a las autoridades policiales colombianas para determinar la magnitud del procesamiento que se realizaba en este lugar. Pero no sería hasta que Giovanni Fuentes Ramírez fue capturado en los Estados Unidos y publicadas las investigaciones y testimonios en su contra, que se supo que unos meses antes de la destrucción de su laboratorio, este se había reunido con Melvin Sander, quien es descrito en los documentos como CC1, y de Lionel Rivera Maradiaga para discutir sobre las actividades en este laboratorio. Fuentes Ramírez dijo que su laboratorio seguía produciendo entre 20 y 300 kilos por mes, pero que le preocupaba las investigaciones de la Policía Nacional, ya que al oficial que él estaba sobornando, el cual le facilitaba información sensible, había sido removido como jefe policial de Cortés y lo habían enviado a otro departamento. No obstante, a Fuentes Ramírez se le asoció otro capo identificado en este documento como CC8, quien estaba financiando económicamente a este capo. Además, CC8 también tenía importantes conexiones con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas y órganos judiciales como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, quienes le ayudaron a detener las investigaciones contra Fuentes Ramírez y su laboratorio cuando este fue allanado en el año 2011. En una selva casi inhóspita de la cordillera del Merendón en Honduras, al descubrir este narcolaboratorio que las autoridades consideran por su magnitud, es el primero en Centroamérica. Aquí estamos en una hondonada, bajo un bosque, donde es imposible que un avión o helicóptero pueda detectar este tipo de laboratorio. Cierre de edición llegó hasta esta casa, de donde los narcotraficantes proveían de electricidad a todo el complejo para el proceso de la droga. Observe cómo van los cables subterráneos de energía que abastecían los compresores de vapor para llegar a los laboratorios. Las mesas, dentro de esas mesas habían, según lo que hemos visto, alrededor de entre 12 y 15 microondas. Hay algunos microondas que están aquí adentro. También tenían una prensa hidráulica. Tenían los moldes de hierro colado, en los cuales hacen con la figura de el venado y un corazón, empacaban empacaban o reempacaban. Eso es lo que tenemos nosotros por verificar el producto.